Hola amigos, amigos de Provisión, amigos y hermanos, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que hemos llamado Hablemos de Misiones. Obviamente es un espacio de difusión, es un espacio también de movilización y es un espacio de conversación misionera. Esta tarde tenemos una invitada muy especial y vamos a estar conociendo su experiencia misionera en Oriente, el sudeste asiático, esa región del mundo que a veces nos resulta tan lejana y sin embargo es una región densamente poblada. Y contrariamente a lo que uno pudiera creer, la cantidad de creyentes cristianos en la zona es extremadamente baja. Como siempre, decirles que en este espacio queremos darle toda la honra al Señor Jesucristo. Él es el que nos pone en misión, Él es el que nos mueve, su Espíritu Santo es el que nos guía y su palabra es palabra de vida, el Evangelio de Jesucristo. Así que queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero compartir antes de iniciar una palabra para ustedes, un salmo, el Salmo 67, un salmo que tiene mucho contenido respecto del corazón de Dios. Déjenme leerles unos cuantos versículos del Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Amén. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que anhela que Dios sea alabado en todas las naciones y que Él nos pastoree, porque el único que puede pastorear con justicia, con paz, con equidad, con benignidad y con amor es Dios mismo. Y fíjense que la palabra dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero hay un propósito para esta gran bendición. ¿Cuál es el propósito? En el versículo 2 se nos dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. He ahí el propósito de la bendición de Dios, el propósito de la misericordia de Dios, el propósito de que el rostro de Dios brille sobre cada uno de nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Esa palabra, todas las naciones nos impactan, porque no son algunas naciones, no son las naciones de Occidente ni las de Oriente, sino son todas las naciones. Así que eso es lo que nos inspira para estar trabajando y moviéndonos en la misión. Nuevamente, bienvenido a cada uno de ustedes, amigos que nos están acompañando en nuestras redes. Bien, vamos a estar mirando los comentarios que ustedes nos hacen, así que algunas de sus preguntas que surjan las pueden anotar ahí en el chat del Facebook y vamos a estar compartiéndolas con nuestra invitada de esta noche. Nuestra invitada está apareciendo allí en esa pantalla de color verde esperanza, digo yo, y ella aparece en esa pantalla porque el país donde sirve, la región donde ella sirve, es una región de acceso restringido para el Evangelio, pero como nos gusta decir a los que trabajamos en la misión, es un lugar de acceso creativo, ¿no? Dios siempre nos puede dar grandes opciones y oportunidades para llevar el amor de Dios a esos lugares. Así que bienvenida, querida hermana Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar en esta reunión, este tiempo con ustedes, compartir. Gracias por la invitación. Bueno, decirles que estoy bien. Gracias a papá. Muy bien. Qué bueno, Inés, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, siempre queremos conocer a nuestros invitados a este espacio de conversación.
Dios usa al hombre, a la mujer, ¿verdad? Para su obra. Inés, cuéntanos un poquitito de ti. Queremos, bueno, tú eres chilena, eres una obrera de este país, enviada desde una iglesia local en nuestro país, en Chile, a través de nuestra organización misionera Provisión y con la colaboración de nuestros socios en el otro lado del mundo. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo surge este llamado a la misión? Am, Cuéntanos un poquitito de ti, Inés. Bueno, eh, creo que este fue un llamado que comenzó cuando yo todavía no, ni siquiera era hija del Señor. Recuerdo que cuando yo era muy pequeña, nosotros somos una familia muy grande, somos 9 hermanos, estudiábamos en un colegio de monjas. Y recuerdo que en esa época había una de las monjas que trabajaba como misionera en África. Y eso a mí me comenzó como a llamar la atención. Incluso yo quería ser monja, Oh, quería ser monja y servir a Dios siendo monja, pero quería ser monja misionera, fuera en África, donde fuera. Pero ahí comenzó, yo creo que debe haber tenido entre unos 9, 10 años más o menos. Sí comenzó este deseo de servir a Dios, aun cuando yo no lo conocía personalmente, pero Él ya había puesto ese deseo en mí desde esa época. muy Sí. bien, muy bien, Inés. Y bueno, ¿y cómo se va desarrollando este llamado, esta pasión por la misión? ¿Cómo avanza? Am, Porque ha corrido mucha agua debajo del río en tu historia personal, ¿no? Sí, sí, mucha. Bueno, gracias al Señor yo llegué, bueno, yo conocí a Cristo como mi Salvador ahí por el año 90 más o menos, y comencé a asistir a una iglesia acá en Santiago, y, y tocó la casualidad que los jóvenes de esa iglesia en esa época estaban con esta moda, como se le llamaba en ese tiempo, de las misiones. Ajá. Ya les había picado el bichito, por así decir, de las misiones. Entonces yo llegué justo en esa época. Y también, no sé si algunos conocen a Thomas Pogli, él había Ujú. comenzado el SEC en, en Melipilla. Eran Ajá. un grupito muy pequeño de jóvenes que se reunían. Yo creo que no éramos más de 50 los que iban al principio, se hacía en el colegio. Y me acuerdo muy bien que yo llegué a la iglesia y ese año se hizo un concurso para que alguien fuera a participar en el SEC. Y Ya. bueno, yo como estaba con todo el ánimo, me acuerdo que teníamos que aprender versículos bíblicos de memoria y bueno, yo gané. Hice Ajá. bien las tareas, me aprendí bien los versículos y gané el concurso, por así decir, y me enviaron y me pagaron la estadía, todos los jóvenes de la iglesia lo hicieron. Entonces, eso fue en el año 92 que tuve mi primera experiencia misionera dentro del país. Recuerdo que fui al norte de Ajá. Chile, allá a Ovalle. Y Muy bien. después, y bueno, la iglesia siguió, los jóvenes seguimos con esa visión y yo me involucré en todo eso, porque Melipilla fue realmente lo que me impactó, ver fotos de niños, África, India, ver la necesidad, fue, fue también impactando mucho más mi corazón. Así que fue así y bueno, después yo me preparé porque yendo a Melipilla yo sentí que quería servir al Señor, pero sabía que debía prepararme. El obrero debe ser preparado. Entonces yo me entré al instituto de nuestra misión en esa época y estudié 4 años la Biblia. Ok. Sí, Muy bien, muy bien. O sea, tomaste un camino concreto, ¿no? Además de ser movilizada ahí en los campamentos del SEC, sí, decidiste estudiar. Luego, qué vino en la historia? Participaste varios años, me imagino, en la iglesia, estuviste comprometida. sí, sí, yo trabajé desde que comencé a asistir a la iglesia, me involucré en el Ministerio de Niños, me involucré también con Ministerio de Mujeres, participé en los jóvenes, sí, fui bastante activa y sobre todo en el Ministerio de Misiones, en el Departamento de Misiones de nuestra iglesia.
participé en las conferencias que comenzamos a hacer, primero como iglesia y luego involucrando a las demás denominaciones o iglesias de la denominación, y así, y participando en viajes misioneros a corto plazo, porque en nuestra iglesia también, con el tiempo, comenzamos a enviar equipos a Chiloé. Entonces fue así como participé también en esos viajes que ya eran, los armaba la iglesia e íbamos a Chiloé todos los veranos. Muy bien, Recorríamos la isla y sí, llevando esperanza también ahí a Chiloé. excelente. Sí. Viajes de corto plazo. ¿Y después qué vino? ¿Cómo llegaste a un desafío mayor? Eh, Justamente en una de las conferencias que realizamos en nuestra iglesia en el año, uh, yo creo que habían algunos jóvenes que ni nacían todavía, algunos que ahora tienen deseo de ser misioneros. Yo terminé mi instituto bíblico el año 97, imagínense. Ajá, Y ese año, al siguiente año, recuerdo que había un misionero acá, Raimundo Morris, y él me hizo los contactos para ir a Perú. Esa fue mi primera experiencia transcultural en Perú. Ahí estuve como 5 meses apoyando el ministerio de la iglesia en Perú. Y luego, ese mismo año, a final de año, se hizo la conferencia misionera de nuestra iglesia y vino Waldo Yáñez, que en ese tiempo él trabajaba en Bolivia, en ajá. un lugar llamado Caranavi, en el SEC, tenían un SEC, y él vino como orador y nos desafió a los jóvenes si alguien quería ser monitor en este SEC. Y un amigo y yo nos sentimos bastante motivados y también tuvimos el apoyo de la iglesia y hicimos un montón de cosas para juntar el dinero, eh, vendimos cosas en la iglesia y así juntamos nuestro dinero y fuimos el año 99 a Bolivia, a ese SEC, y estuvimos tres meses en ese lugar. Y al final, Waldo me invita a trabajar en el SEC para ir el año 2000. Fui también, pero por 3 meses también a ayudar en el SEC, pero ahí ocurrió algo muy interesante porque yo al regresar, yo compartí con el liderazgo de nuestra iglesia Ajá, que había sido invitada a trabajar en el SEC en Bolivia. Yo sentía una carga muy fuerte, tuve una conexión muy linda con ese lugar, pero el liderazgo me dijo que no, que había que trabajar en la iglesia y todo eso. ya, Y la verdad yo me frustré muchísimo, pero creo que ahora al mirar hacia atrás, el Señor honró la decisión que yo tomé de someterme a la decisión del liderazgo. Si bien es ok. cierto, lo hice, en ese momento me desanimé, como muchos jóvenes que de repente van a una capacitación, a un campamento misionero y llegan con mucho deseo de salir ya, Llegan con toda la eh, pasión que no está en su iglesia. exacto, entonces quieren salir y les dicen no y muchos se van de la iglesia. Ajá, En este caso yo creo que Dios me ayudó y me quedé en la iglesia. Sí hubo un bajón, como dicen los jóvenes, ya. y comencé a dudar de este llamado misionero en mi vida y estuve 10 años en Chile antes de salir a largo plazo a la misión transcultural acá. Pero durante esos 10 años, aunque yo me desanimé, me preparé con una carrera. Ya. Estudié inglés, estudié interpretación y luego comencé a trabajar en un colegio acá en Santiago y se me dio la oportunidad de sacar mi pedagogía, mi licenciatura en inglés. Y es lo lindo de Dios, que Él no se apura, Él no llega antes y tampoco atrasado. Ajá, Somos nosotros los que creemos que estamos perdiendo el tiempo, pero recuerdo que al finalizar yo mis años de estudio, eso fue el año 2008, a finales del año 2008, yo me gradué, me recibí de licenciada en inglés y me encuentro nuevamente con Waldo Yáñez. Eso fue muy divertido. Waldo ya vivía acá en Chile, estaba trabajando en Viña, y una amiga me invita a una conferencia misionera, y ella me insistió, me dice, ¿por qué no me acompañas a esta conferencia? Y yo le digo, no, si yo, mira, las misiones yo no sé si es lo mío. Y como ok, éramos buenas amigas, ella me insistió
Y como buena amiga la acompañé y allí estaba Waldo Yáñez. Y al final él se acerca y me dice, Gladys, perdón, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, acabo de terminar, me recibí de profesora. Y él me dice, qué interesante, ¿sabes que en el Beni, en Bolivia, necesitan una profesora de inglés? Ok. Y yo digo así como, bueno, y él me dice, mira, ¿por qué no vas? Pruebas un año y si las misiones es lo tuyo, te quedas. Y si no, regresas a Chile y haces tu carrera de profesora y ganas mucho dinero y te haces rica, Como todos los profesores, dices tú. como todos los profesores. Y fue muy lindo porque yo tomé el desafío, la verdad. Yo tomé el ¿Ya? desafío y me fui a Bolivia por un año, el 2009. Y terminé quedándome 6 años en Bolivia. 6 años sirviendo al Señor en ese contexto. Y lo más increíble de esto es que no era en el Beni, sino era en Caranavi, el lugar al cual me habían invitado a trabajar 10 años antes. O sea, el lugar que ya conocías. Exacto. Qué Fui a trabajar interesante. sí, me fui a trabajar a un colegio y ahí mi profesión fue mi plataforma para Excelente. poder ministrar. Sí, Qué interesante, Inés, porque como dice el dicho, ¿no? Dios no está apurado, pero nunca llega tarde, ¿verdad? exacto. Y, y claro, ese tiempo, ese espacio de tiempo sirvió para mejorar tu instrumento, ¿no es cierto? Tu oficio, y luego pudiste servir con él 6 años en Bolivia. Entonces, tus experiencias de campo, digamos, partieron con viajes de corto plazo a Chiloé, luego estuviste varios meses en Perú y luego estuviste varios años en Bolivia sirviendo con tu profesión, pero también discipulando adolescentes, tengo entendido, y también mujeres. Sí, teníamos un grupo de profesoras del colegio, comenzamos a ministrarlas. Sí, también. Perfecto, perfecto. Bien, ¿y cómo surge luego este cambio de cómo llegaste a Oriente, al sudeste asiático, a esa zona ya tan lejana, tan diferente a nosotros? Sí, la verdad yo todavía me pregunto cómo llegué, no, no. Sí. Eh, bueno, recuerdo que estando justamente en Bolivia, vine en uno de mis viajes porque yo venía acá a Chile durante las vacaciones y uno de los pastores, que era el pastor de misiones en ese tiempo, me dice que la iglesia, ellos querían enfocarse en las misiones, pero en los pueblos no alcanzados. No es que no se Ajá, quisiera seguir haciendo un trabajo misionero en Sudamérica o en nuestro país, pero ellos querían enfocarse en los no alcanzados, porque Sudamérica ya ha sido evangelizado. Hay mucha necesidad, es cierto, pero querían enfocarse y hacia allá estaban yendo ellos. ajá, Y fue así como ellos habían participado en una conferencia justamente de provisión, la conferencia Etnias, el año 2013, si no me equivoco, ajá, y fueron desafiados en esa conferencia a adoptar dos grupos, dos etnias no alcanzadas. ya, Y tampoco fue al azar, porque por lo que yo sé, porque yo no participé de la conferencia, ellos oraron ajá, y, y adoptaron estas dos etnias de Oriente. muy bien. Entonces la iglesia te impulsó, te sumó al carro. Exacto, ellos, porque yo me imagino que muchos saben de este proyecto AWE, que es, tú no solo adoptas la etnia, sino que al final es como un hijo, tú tienes que ir proveyendo y haciendo todo lo posible para que este hijo crezca, ¿verdad? Y tenga todo lo necesario. Es lo mismo con un grupo, una etnia no alcanzada. No es Ya, solamente adoptarlo y orar, sino que el objetivo también es que alguien vaya y viva y le lleve este mensaje de salvación. Y bueno, el liderazgo de nuestra iglesia pensó que yo tenía como, era la más calificada en ese momento para cumplir con esa tarea. muy bien, muy bien. Es interesante la palabra que usas, la palabra etnias. Yo quiero aclarar un poquitito a nuestros amigos que nos escuchan. Tal vez hay alguna persona que no está muy al tanto de la misión.
la palabra etnias viene del griego, etnos, ¿no? Y significa pueblo o grupo de gente, ¿no? Pero que tiene una característica esencial, que son culturalmente una unidad, hablan un mismo lenguaje, tienen una misma pertenencia cultural, ¿no? Y cuando la Biblia dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, esa palabra naciones es etnos en griego, ¿no? Y es esta palabra que significa pueblo, gentes, ¿no? Un grupo de gente unitario con una cultura común. Así que el mundo tiene un par de cientos de naciones, pero tiene miles de etnias, ¿no? Las naciones en términos bíblicos. Así que una nación no alcanzada, obviamente, es una nación donde no se ha predicado el Evangelio. Bueno, entonces tu llamado partió con este amor y esta pasión por la misión, y este llamado al campo específico se fue dando a través de diferentes circunstancias, ¿no? Sí, así ¿Cómo es. reconoces que el lugar donde estás trabajando hoy día es el lugar al que Dios te ha llamado? Porque finalmente tú te sumaste a un viaje o a una iniciativa que estaba tomando tu iglesia. Exacto. En este punto yo quiero hacer, quiero decir algo. Uno a veces, nosotros nos complicamos la existencia ¿Ya? como jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el lugar donde yo debo servir? Pero cuando nosotros tenemos que siempre tener claro que el mundo es un lugar para servir. Puede ser Chile, puede ser Bolivia, puede ser en algún país en África o en Oriente. Siempre estar abiertos a la posibilidad de que nosotros hacemos los planes y Dios, Él los cambia en el camino. Y eso fue lo que me pasó a mí en este sentido. Yo Wow. estaba muy bien en Bolivia, amo a la gente de Bolivia, la verdad, llegué a amar a ese pueblo. Ajá. Eh, y cuando me dicen que quieren alcanzar, ¿verdad?, estos pueblos que no tienen testimonio de Jesús, yo, la verdad, para mí fue difícil dejar Bolivia, porque uno se empieza a sentar cómodo. Hay un amor por la gente, te acostumbras al Exacto, lugar, te haces parte de exacto, la cultura. sí. Pero aquí nuevamente quiero hacer énfasis en esto. Aunque para mí fue difícil, yo quise ser obediente al liderazgo de la iglesia y a la Ajá. visión de ellos, sumarme a esto. Creo que la obediencia trae mucha bendición. Qué El Señor bueno. lo dice, obedecer es mucho mejor que presentar miles de holocaustos, ¿verdad? Entonces yo me sumé a esto en obediencia al liderazgo de nuestra iglesia y a la visión que ellos estaban teniendo. Wow. Con mucho, como digo, tristeza por dejar este pueblo, Bolivia, Caranavi, pero también Ajá. entendiendo que el Señor es el Señor de la misión y es el Muy Señor de bien. mi vida. Entonces Muy fue así bien. como yo llegué allá y el año 2016 hicimos un viaje exploratorio Ajá. a esta nueva tierra y fue como, wow, era como estar en Bolivia. La gente, el pueblo, era como los bolivianos del altiplano. Entonces era Wow. como estar en Bolivia. Y eso creo que fue como confirmación también para mi corazón. Bueno, en cuanto al idioma, nada que ver, pero Seguro. sus rasgos, su estilo de vida, muy, muy parecido. Entonces, había un muy querido amigo, Hans Zifler, él Ajá. decía, los 6 años en Bolivia fueron tu capacitación transcultural para este nuevo campo. Y mirando hacia atrás, así es, la verdad. Sí. Me encantó eso que dijiste de que en realidad a veces la gente se está preguntando por el lugar específico, ¿no? Ujú. Y qué linda perspectiva, ¿no? Que el lugar es el mundo, ¿no? La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios tiene una mirada global, ¿no? Así que cualquier lugar es un buen lugar para servir. Así que Claro, qué lindo esa perspectiva también de sumarse a la perspectiva del liderazgo, a la perspectiva de la iglesia. Hay una bendición especial allí, como tú dices. Bueno, Inés, tú trabajas en un país cerrado para el Evangelio o de acceso creativo, ¿verdad? ¿Cómo es servir en ese contexto? eh, la verdad eh, es difícil porque tienes que buscar las formas, como tú dices, creativas de poder acercarte a la gente
y entregarles este mensaje que puede cambiar y transformar y traer esperanza a sus vidas. Ajá. No es como lo hacemos acá, que yo puedo ir a una plaza y hablar abiertamente y entregar folletos, tratados. No, tú tienes que, es tu vida, tú eres esa carta, tú eres ese folleto que la gente va a ver. Eso es tú presentando el Evangelio con tu testimonio personal, cómo te comportas, cómo, cómo ves a la gente, cómo tratas a la gente del lugar. No es trayendo tu cultura, imponiendo lo que tú eres, sino es que tratando de ser uno más de ellos y honrando las diferencias. Creo que eso es súper importante. Pero sí, no es fácil porque tienes que ser muy creativo y muy sabio también, porque a veces como latinos nos gusta un poco esto de la expresión, ¿verdad? Pero tenemos que entender el contexto en el cual podemos estar trabajando. Ajá. Sí. Cuéntame, y entonces tú hablabas de que tu vida es la que da testimonio, es decir, tú no puedes compartir el Evangelio citando versículos o tomando a la gente y hablando con ella. ¿Cómo es eso? Tú solamente puedes hablar del libro, ¿verdad? De nuestro manual y de nuestro Padre, ¿Ya? cuando ellos ven tu vida y quieren saber por qué tú eres diferente, por qué tú actúas así, por qué tú tienes esperanza. Muy Es bien. ahí cuando tú puedes compartir y mostrarles quién es nuestro Padre y lo que Él ha hecho y la transformación que Él ha hecho en tu vida, en la vida de uno mismo. Sí. Qué lindo lo que dices. Hay una autora que, que habla acerca de lo transcultural, ¿no? Y dice que más importante que el mensaje es ser recibido como mensajero, ¿no? Es decir, Mm, que tu vida impacte tanto a las personas que ellos te quieran recibir, ¿no? Como un mensajero, como alguien que tiene algo importante que decir. Qué lindo eso que dices, ¿no? Que tu vida es tan impactante que ellos quieren saber, ¿no? Más de ti, más de lo que tú crees o de lo que tú eres. Qué importante eso que estás diciendo, Inés. sí, 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 así es. Es por eso tan importante también que uno trate de salir al campo con las cuentas saldadas. Me refiero, si tú tienes problemas con alguien en tu iglesia, en tu familia, tienes que arreglar todos esos pequeños problemillas que puedan estar, porque eso se va a magnificar estando fuera, en otra cultura. Ok, Eso es súper ok. importante también. O sea, tenemos que tener relaciones sanas. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Sí. Inés, siempre se habla de una expresión cuando uno va a trabajar una cultura muy distinta como el Asia, ¿no? Se dice que hay un choque cultural o un choque transcultural. Eh, ¿Tú experimentaste eso cuando estuviste allá en Oriente, cuando llegaste en el primer tiempo? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil para ti? ¿Sabes? Fue difícil, pero no tanto como yo pensaba. Yo creo que lo más difícil fue no poder entender a la gente y no poder expresarte en su idioma, porque el idioma es muy difícil. Ajá, ajá. Pero el choque en sí transcultural no lo viví tan fuerte. Yo creo que fui muy bendecida con la gente con la cual yo fui a trabajar, con el equipo que estaba allá. Ya. Gente joven, muy amable, muy amorosa y muy paciente. Los latinos, ustedes saben, nosotros a veces no sabemos hablar el inglés bien y a pesar de que yo soy profesora de inglés, nunca hablé inglés estando en Chile. Entonces Ajá. tuve que comenzar a practicar el inglés allá, en Asia. Y la Ok. gente fue muy paciente conmigo, muy amigable, muy amistosa y que me integraron en este equipo multicultural, la Ok. verdad. Ok. Entonces no fue tan complejo para ti. No, yo creo que el hecho de haber vivido en Bolivia tantos años Ajá. me ayudó bastante. Si bien es cierto, Bolivia está muy cerca de Chile y hablamos el mismo idioma, sin embargo hay diferencias culturales en muchas áreas. Y yo creo que eso me ayudó bastante enfrentar este otro.
este otro lugar en Oriente. Muy bien. Déjame hacer un paréntesis, Inés. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están mandando los hermanos acá en vivo. Ah, alguien pone saludos desde la octava región. No alcanzo a ver el nombre aquí. A ver, déjame ver si lo puedo mirar. Nelson Alejandro Díaz dice, acá en Chile también hay un choque cultural con respecto a la política. Qué interesante. Y otro hermano dice, admiro el corazón sumiso y fiel de la hermana Inés. Qué bueno, qué bueno. Cuán edificante está esta entrevista, alguien dice por ahí. Bendiciones para Inés, dice una amiga, Priscila Conejero, desde el sur. Varios amigos comentando. Em, Quiero animar a aquellos que nos están escuchando. Inés, una obrera chilena que está sirviendo en un país de Oriente, un país cerrado al Evangelio, un país donde solamente puedes compartir el Evangelio a través de tu testimonio, a través de tu vida. Y una vez que las personas te reciben y entras en ese contacto íntimo, digamos, de amistad o de confianza, probablemente ellos te van a preguntar acerca de tu fe, ¿no? Ese tipo de país. Y bueno, Inés tiene una iglesia que la está respaldando, pero también muchas otras personas. Así que si estás escuchando esta entrevista y te interesa apoyar a Inés, anota su nombre y empieza a orar por ella. Ella necesita oración por diferentes motivos. Ya le vamos a preguntar motivos de oración a Inés, pero también hay algo que tú puedes hacer. Tú también puedes ofrendar, ¿no? Te puedes poner en contacto con Provisión. Tú puedes escribir a info@provisión.cl y puedes decir, me gustó la historia de Inés y yo quiero apoyarla en su ministerio en Oriente, y pues te vamos a mandar información y te vamos a hacer partícipe de este ministerio, ¿ya? Eso para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Em, Inés, ¿crees que los latinos tenemos alguna ventaja en Oriente o en el sudeste asiático? ¿Tenemos alguna ventaja los latinos? Sí, absolutamente. Nosotros los latinos somos, eh, es una cultura de familia, es una cultura grupal. Nosotros nos gusta andar, como decimos aquí en Chile, achoclonados, nos gusta andar todos juntos, compartir con la familia. Bueno, al menos Ajá. así era en mi tiempo, no sé cómo serán los jóvenes ahora, Sí, sí, pero sin duda. somos una cultura colectiva, por así decirlo. Nos gusta Ajá. estar con gente, compartir con la familia. Y en Asia es así también. Los pueblos, la gente le gusta estar con los amigos, visitar. Yo creo que eso es algo que los latinos nos favorece bastante, Ok, que no somos tan individualistas, ya. nos gusta la gente. O sea, la cultura en Asia, en Oriente, es una cultura de familia. Sí, Ya, justamente, somos muy compatibles allí, exacto, entonces. Y sí. cuéntame, y nuestra apariencia, somos similares, somos muy distintos. Los rasgos asiáticos son bastante distintos, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en mi caso, yo no soy rubia ni nada de eso, no parezco europea ni nada. Qué bueno. Y, y justamente fue muy interesante porque muchas de las mujeres de este grupo de las montañas, Ya. donde está nuestro corazón, ellas muchas veces pensaron que yo era parte de su grupo, que yo Ah, era de ese de la pueblo, región. de la Ah, región. qué Me interesante. miraban y muchas pensaban que yo era como ellas, que era una de Ajá, ellas. ajá. Entonces sí, sí tenemos muchos rasgos, nuestra piel no es tan blanca, así que sí, nuestro cabello es negro, es oscuro, y ellos son así. O sea, en alguna medida ellos se van a identificar con nosotros por las relaciones, por la apariencia, en algo. Exacto, sí. Qué bueno. Hablaste de un pueblo en las montañas. Cuéntame un poquitito de ese pueblo en las montañas, lo que puedas contarnos. Bueno, es el pueblo que está en nuestro corazón, ¿Ya? es un pueblo que es 1 millón y algo personas, tienen su propio dialecto, ellos son nómadas también y tienen Ajá. su propia religión. Tienen una mezcla entre
el chamanismo, animismo y el budismo. ya. Entonces es toda una mezcla de este pueblo y sí, no sé, cuando pienso en ello es como, ya desearía estar allá nuevamente. Sí, es un pueblo muy, y son muy amistosos ellos. Ellos están dispuestos a abrir su casa y todo eso, sí. Son hospedadores. Sí, son muy hospedadores. Y específicamente, Inés, ¿cuál es tu trabajo misionero? ¿Qué es o el equipo que tienes? Porque tú no estás sola ya, sino que estás como parte de un equipo intercultural, nos decías, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí. trabajo específico? ¿Cuál es el trabajo misionero? Eh, la, nuestra visión es poder ver un mover entre este pueblo de las montañas, un mover del Espíritu Santo entre ellos y la meta final es ver establecida una iglesia autóctona de este pueblo. Esa es nuestra visión y nuestra meta, nuestra misión también. Ajá. Ha sido difícil porque hubo una pareja trabajando entre ellos por 14 años Oh, wow. y, y una sola familia creyente. Ok. Entonces un trabajo a largo plazo y además por las condiciones del país es muy difícil, pero sabemos que para nuestro Padre nada es difícil. Claro que sí. Sí, O sea, esto es como picar en la piedra, ¿no? exacto, así es. Es un trabajo no para ir y además que es más difícil porque como decíamos al principio, tú no puedes ir y predicar como acá. Es un Abiertamente. trabajo, claro, es un trabajo lento, lento, muy lento. Sí. Bien. Y cuéntame qué tareas hace el equipo mientras están allá. Bueno, yo principalmente estoy estudiando el idioma de la región mayoritaria ¿Ya? y luego de eso poder comenzar a estudiar el idioma de este grupo, de este pueblo de las montañas. El Ahora, idioma de la etnia, digamos, específico. exacto. ¿Ya? Sí, cuando yo me fui de Chile y muy ingenuamente pensé, ya estudio 2 años el idioma general y ¿Ya? luego cambio al otro idioma. Pero el primer idioma es totalmente difícil, es Ah, algo que jamás yo habría pensado que era tan difícil. ¿ya? Y luego también surge la otra problemática que este pueblo de las montañas, esta etnia no alcanzada, tienen 57 dialectos entre ellos. 57 dialectos. Sí, Wow. entonces tienes que pensar en qué región vas a trabajar y en Tienes base a que, eso tienes que apuntar. aprender. Sí, sí, y en base a eso ya comenzar a pensar en aprender el otro idioma y tienes que buscar a alguien que sea tu tutor para eso. Ajá. Y es muy Alguien, difícil por todas las restricciones que hay del gobierno local. ya. O sea, no es tan sencillo llegar al lugar. Tú no puedes ir y vivir allí. ¿Estás viviendo allí en medio de ese pueblo? No, no, para los extranjeros no es posible vivir entre ellos. Ok. Nosotros como equipo tratábamos de viajar 4 veces en el año, que era cuando Ajá. teníamos libre, no teníamos clases, Ya. y viajábamos a este lugar y mm, fácilmente, dependiendo de cómo viajaras, podías demorarte 6 horas hasta 13 horas en llegar al lugar. Ok. 6 a 13 horas para llegar al lugar donde está el pueblo. Claro. Y podíamos estar ahí un fin de semana, nunca fuimos más por más de 4 días. Ya. Lo que hacíamos en ese tiempo era caminar por el pueblo o los pueblos que visitábamos y hablábamos con papá acerca de esta gente y de la necesidad que ellos tenían de tener un encuentro con él. Sí, O sea, estaban orando por el pueblo allí mismo en el lugar. ¿Y, exacto. y hay algún cristiano viviendo entre ellos? No, que yo sepa, yo conocí un matrimonio, Ya. pero ellos viven en otra área, Ajá. ellos son cristianos, Ya. pero son los únicos cristianos en un pueblo donde hay más de 300 familias y es muy difícil ser hijo de Dios entre ellos porque
cualquier cosa mala que ocurra en ese pueblo, esta familia cristiana, a ellos se les culpa, Ok. porque abandonaron su religión y todo eso. Así que no, no es fácil. No hay quien los Ok. disipule tampoco, como crece. Ajá. Ujú. Entiendo, entiendo. Entonces, hoy día ustedes están luchando por lograr tener confianza, tener amigos en el lugar, por un lado, por otro lado, aprendiendo la cultura y el idioma de, el pueblo mayoritario. Exacto, Ok, sí, en eso. es un proceso que puede tomar varios años, ¿verdad? Sí, sí. Y mientras tanto también, como nosotros vivimos en la ciudad, eh, nosotros desarrollábamos lo que era el Rincón del Inglés. Ajá, Cada, cada viernes, cada semana íbamos a otra parte de la ciudad, eh, al otro campus de la universidad, e íbamos a practicar inglés con las alumnas de las montañas, de los pueblos de las montañas, y ahí hicimos muy buenas amistades y en esas conversaciones para fechas especiales como Navidad o Semana Santa, nosotros podíamos compartir la historia del Señor. Y ahí así, surgían muchas preguntas. preguntas. Sí, sí. Ese era otro ministerio, por así decir, en el cual estuve involucrada Qué mientras estuve interesante. allá. O sea, una estrategia usando tu oficio, digamos, tu profesión, ¿no? Claro, en el fondo éramos todos los extranjeros que hablábamos inglés, íbamos para hacer amistad y ayudar a las estudiantes que estudiaban inglés también, para que Ok, practicaran inglés. ok. O sea, Sí, lo que se persigue en estas regiones tan poco alcanzadas y con tantas restricciones es, me da la impresión, un evangelismo relacional, ¿no? Uno a uno, exacto, poder contactar a las personas y poder hablarles de Dios, ¿verdad? sí, eso es. Eso Cuéntame, era. ¿cómo se ve el tema allá en el campo ahora con la pandemia? Es un tema complicado que está, bueno, de hecho tú volviste a Chile a raíz de la pandemia. ¿Cómo ves o cómo ve tu equipo el futuro del ministerio? Ahora estamos confiando en papá, que se abran las fronteras para poder regresar al país, Ok, pero por lo pronto está cerrado. Y como han habido rebrotes, tanto en Europa como en América o Estados Unidos y acá, ya, no hay por dónde, no hay la posibilidad todavía de regresar. todavía no hay posibilidad. Muy bien, se entiende perfectamente. Entonces, obviamente ustedes tienen en el corazón volver al lugar y volver a visitar la gente de las montañas em, para seguir con el proceso de alcanzarles, ¿verdad? Sí, sí, eso está en nuestro corazón. Esperemos Bien, que se abran pronto estas fronteras y podamos regresar. que así sea, que así sea. Sí, Pero me imagino que en este tiempo has podido restablecer lazos con la iglesia, con la familia, con... sí, sí, eso ha sido muy bueno. Es como también renovarme espiritualmente, porque uno se Ajá, desgasta mucho en el campo, porque no hay una iglesia a la cual tú puedas asistir. Aunque en claro, el lugar hay iglesias internacionales, nosotros no íbamos por temas de seguridad, más que nada. ya, Ahí tú tienes que aprender. Esto también es muy importante que la gente, que quienes quieren salir, tú tienes que aprender a autoministrarte cuando estás en lugares de acceso cerrado. Tienes que ser eh, firme en tu fe, tienes que haber crecido, haber desarrollado, estando en tu país de origen, esta relación de intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo, porque afuera uno a veces piensa, oh no, cuando esté en el campo voy a dar frutos, voy a crecer, y no es así, porque puedes tener muchas luchas por el choque cultural, por los equipos multiculturales que se piensa diferente. Entonces, tu fe se va desgastando o te involucras en muchas cosas y al final el Señor queda relegado. Por eso es tan importante ahora que los candidatos, quienes tengan deseo de salir a la misión, su relación con el Señor sea lo primordial, porque afuera vas a encontrar mucha más batalla que aquí en tu casa. qué importante lo que estás diciendo, Inés. Me hace recuerdo Juan capítulo 5, ¿no? Em, bueno, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿no? El que Ujú. permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí,
nada pueden hacer. Así que cuán importante es esta intimidad con Jesucristo, permanecer realmente unido a la vid. ¿Qué podrías o cómo podrías animarle? Ya estamos terminando nuestro tiempo, Inés, de conversación. ¿Cómo podrías animar a nuestros oyentes a servir en Asia, a servir en el lejano oriente? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuántos no alcanzados hay por allá? ¿Qué podrías decirle a nuestros oyentes para animarles, para desafiarles? Bueno, primero que sean del equipo de la oración. Ok. Y siempre recuerdo a una amiga de Trasandina, Argentina, que ella decía, necesitamos miles que oren, porque nosotros no vamos solos. Así que lo primero que desarrollemos esta relación con el Padre a través de la oración, a través de la lectura bíblica, y bueno, que si tú quieres salir a servir en Asia, debes tener una profesión. Yo creo que es sumamente importante hoy en día, si tú quieres ir a trabajar en Oriente, en estos países de acceso cerrado, tu profesión te va a abrir las puertas en muchos de los casos. Así que si estás con el deseo, estoy hablando a los jóvenes mayormente, si Ajá, estás con muy el bien. deseo de salir y piensas que estudiar una profesión va a ser pérdida de años porque tú estás con todo el fuego de salir, yo te digo, detente y pregúntale al Señor y estudia una profesión para que cuando salgas tengas eh, una llave, por así decir, para que se te abran las puertas en estos lugares de acceso cerrado, en Asia, en Oriente, donde papá te esté llamando. Así que sí, y estrechar los lazos con su iglesia local. Eso es sumamente importante. No hay misioneros llaneros solitarios. Necesitas de una iglesia que te apoye mientras estás en el campo. Sí, eso es sumamente importante porque la iglesia es la que te envía al final. Muy bien. Recuerden Hechos 13, la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a la misión, no fueron solos. Entonces, tienes que tener buenos lazos con tu iglesia local y servir en tu iglesia local también. Muy Sí, bien. Qué grandes tips que has dado, Inés. La oración, el equipo, conectarse con la iglesia, servir en la iglesia, ir acompañado con la iglesia y una profesión, un oficio. Cuanto más herramientas tengamos en nuestra mochila, mejores obreros podremos ser. Así que muchas gracias, Inés. Tu experiencia realmente nos ayuda, nos desafía y nos anima también. Muy bien, qué bueno. vamos a invitar a nuestros amigos que están conectados, hagamos una oración, ya que debemos ser el pueblo de la oración y vamos a orar por ti. ¿Te parece, Inés? Muchas gracias. Bien, invito a Muchas los que gracias. están, a nuestros amigos y oyentes o aquellos videntes de las redes que nos acompañen en esta oración. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Inés. Gracias por lo que estás haciendo a través de ella, a través de su iglesia que la respalda, a través de su equipo que está al lado de ella, caminando junto a ella, que la sostiene y que la cuida también. Gracias, Dios Todopoderoso, por su vida, por sus vidas. Y te pido, Señor, que haya una bendición muy especial y que en este tiempo ella sea fortalecida en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y que también cada uno de su equipo allá en el campo sea fortalecido, sea animado y renovado en este tiempo en que probablemente cada uno de ellos ha vuelto a su casa, ha vuelto a su iglesia. Que este tiempo sirva para ser renovados, para crecer en fe y en intimidad contigo, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Muchas, gracias por la invitación y por este tiempo de conversar. un placer. Amigos, si alguno de ustedes quiere apoyar este servicio misionero de Inés, que es un servicio misionero a largo plazo, ya vemos que se van a necesitar varios años para lograr alcanzar a este pueblo en las montañas en Oriente, te invito a que escribas a info@provision.cl, pide información del proyecto, del trabajo misionero que se está haciendo. Si tú quieres orar, te podemos enviar noticias y si tú quieres apoyar económicamente, ofrendar para esta misión, pues también lo puedes hacer. info@provision.cl. Que Dios les bendiga. Ya estaremos prontamente el siguiente mes en otro capítulo de Hablemos de Misiones.
un espacio de difusión de la obra misionera de Dios. Gracias, Inés, que Dios te bendiga. Igualmente, un Chao, abrazo a todos. un Chao. abrazo a todos y que Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.